Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Hashimoto Campos y presentaré Soft Matter y su aplicación, su relación con el movimiento browniano y Einstein. Es el seminario teórico de astronomía con el profesor Dr. Octavio José Obregón Díaz. El doctor que me hizo el favor de ayudar fue el Dr. Ramón Castañeda Priego y bueno, Soft Matter Physics. La ciencia de la materia blanda es el área con más rápido crecimiento en la ciencia interdisciplinaria en el cual se construye en cimientos experimentales y teóricos. Ha sufrido un intenso desarrollo e interés. Entonces, conforme ha pasado, el soft matter ha agarrado mucho interés en la comunidad científica, como en la física y en la química. Entonces, ¿qué es? Bueno, la materia blanda cubre una gran variedad de sistemas, desde polímeros a coloides, desde cristales líquidos hasta refractantes. Estudia la deformación de esos sistemas mediante estrés químico y fluctuaciones, y generalmente los materiales blandos tienen grados significativos de desorden y son altamente responsivos. Los sistemas de materia blanda tienen diferentes comportamientos a través de la escala de rango de longitud. Los componentes de escala molecular a menudo se ensamblan en arquitectura de nanoescala, microescala, que a veces pueden autoorganizarse en el nivel mesoscópico. Todas esas características pueden tener un impacto en el comportamiento macroscópico del ajuste material del observado de las propiedades de la materia blanda. Como consecuencia, los sistemas de materia blanda tienen una amplia gama de aplicaciones tecnológicos. Bueno, se puede usar en envases adhesivos, productos para cuidado personal, aditivos alimentarios, cosméticos, detergentes, lubricantes, etc. Los cristales líquidos son un ejemplo típico de un material blando sensible que puede cambiar las propiedades ópticas en respuesta a un campo eléctrico. Aquí tenemos también otros ejemplos de materia blanda, ¿verdad? Que pueden ser el DNA o ciertos polímeros, también como estudia las proteínas, ¿verdad? También tiene mucha aplicación en el área de biología, física y química. Este comportamiento permite que los cristales líquidos se utilice como un componente clave en la tecnología de pantallas de visualización. Como disciplina, la ciencia de la materia blanda es altamente interdisciplinaria. Es importante comprender la composición química molecular de dichos sistemas para determinar cómo surge el ensamblaje y también su autoorganización. Bueno, tenemos características generales de la materia condensada. Existen tres estados de la materia, que es gas, líquido y sólido. En la primera aproximación, el estado gaseoso se caracteriza por la ausencia de interacciones entre átomos o moléculas, que por tanto presentan desorden estadístico. No se usa tanto o no se cuenta en Soft Matter Physics. El requisito del máximo de entropía controla este estado. Por el contrario, las fases líquidas y sólidas más condensadas están controladas no solo por la entropía, sino también por las interacciones entre partículas. Estos estados se estabilizan mediante una interacción compleja entre interacciones atractivas que son responsables de la condensación de especies químicas e interacciones repulsivas. El saldo produce un orden local definido en una longitud característica en los cristales. Este orden local se produce en distancias mucho mayores que las distancias entre partículas, por lo que se puede hablar de un orden de largo alcance. Independientemente del tipo de disposición, todos los medios
de materia condensada en estado líquido sólido presentan algunas características comunes de la siguiente manera, ¿verdad? Las energías de las interacciones que estabilizan el orden local varían del rango de 1 eV a 10 eV por átomo o molécula. El orden de magnitud que se cumple con frecuencia es de 1 eV. Los volúmenes molares son todos del mismo orden de magnitud. Distancias típicas entre los átomos de orden 1A. Las frecuencias de vibración de los enlaces atómicos son del orden de 10-13 a 10-14 Hz. Ecuaciones que se usan para entender, bueno, aquí yo puse lo básico. Voy a hablar de lo básico que se necesita, que es de la entropía en sistemas desordenados, que esto se necesita para entender también el movimiento de estos sistemas de soft matter. Entonces, el número n1 de formas de introducir un átomo, una molécula, un objeto. En resumen, lo que llamaremos una partícula en un volumen V de disolvente mucho mayor que el volumen desplazado por la partícula es proporcional a V. Es decir, N1 es igual a V, donde A es una constante de proporcionalidad. Introduzcamos n partículas de absoluto idénticas y hagamos la hipótesis de que A no depende del número de partículas ya presentes. Esto es más cierto cuanto menor sea el volumen ocupado por n partículas en comparación con V. Entonces el número de formas de introducir estas partículas es, bueno, Nn es igual a AB a la n por factorial, entre factorial n, ¿verdad? Donde el número, ¿verdad? El número equivalente a permutaciones toma el número de partículas idénticas. No, toma en consideración que las partículas son idénticas. La asociación de la entropía, S es igual a KB, logaritmo natural, se nos da por esta ecuación de abajo, la que está justo abajo. S es igual a KB, logaritmo natural de AB por E entre N, ¿verdad? Entonces, si uno usa la fórmula de aproximación, factorial n es igual a n por logaritmo natural de n entre e, es válido cuando n es un número, es un valor largo. La energía libre de la solución de partículas que no se interactúan es la siguiente, la cual es la que está en naranja. F igual a U menos TS es igual a n, ¿verdad? Multiplicado por la función por F0 por T menos KB por T logaritmo natural de B entre N, donde A y E son términos que han sido usados en la energía interna, donde nos introduce en concordancia con el estándar de termodinámica de la definición de presión parcial, ¿verdad? De que está relacionado al suelto de las partículas. Entonces tenemos esta ecuación, la última ecuación, donde C es igual a NB, ¿verdad? Donde C es igual a NB es la concentración de las partículas. El significado físico de P, la derivada parcial de la energía libre a constante N.
se puede entender de la siguiente manera. Imagínense que la solución de partículas y un solvente puro están en contacto a través de una membrana que es permeable y solvente, pero no las partículas. La cantidad menos P de V es la variación de energía libre de sistemas en un proceso reversible en el que el volumen de la solución varía una cantidad infinitesimal de V. Por lo tanto, P es la fuerza normal por unidad de área ejercida por la solución sobre la membrana, medida a lo largo de la norma externa. P se llama presión osmótica. La ecuación se modifica cuando se tienen en cuenta las interacciones entre partículas. De ahí el uso de la llamada expansión virial, donde el segundo coeficiente virial, V, tiene la dimensión de volumen y proviene de interacciones de pares entre partículas. Los términos de orden superior en correspondencia corresponderían a interacciones en que intervienen 3 partículas, 4 partículas, etc., si no existen interacciones atractivas. Y las partículas se aproximan mediante esferas duras de radio R0. Entonces se puede demostrar que V es un volumen excluido. Tenemos aquí V, donde Vp es el volumen de una partícula. Generalmente V toma en cuenta las dos repulsiones y atracciones que son calculadas desde el par de interacción potencial W12, función de la distancia, asumiendo fuerzas centrales. Entonces tenemos esta integral de abajo. Bueno, se puede notar que en presencia del solvente el potencial W12R depende no solo de las interacciones directas de partícula a partícula, sino también de las interacciones partícula-solvente y solvente-solvente. Por tanto, la última expresión se justifica solo cuando el disolvente puede tratarse como un medio continuo cuya presencia puede explicarse en W12R. La expansión viral se usa para escribir soluciones diluidas de micelas, macromoléculas y proteínas. Bueno, aquí ya me estoy metiendo en biología. La cantidad W es igual a WAB menos WA más WB entre 2. Mide la interacción efectiva entre dos partículas A y B. También se muestra que W es mayor que 0 si las fuerzas de interacción son fuerzas de Van der Waals. En tal caso, las moléculas A y B se separan a baja temperatura. Se pueden distinguir formalmente dos tipos de situaciones: interacciones atractivas débiles, interacciones atractivas fuertes. Estas dos situaciones a menudo se denominan disolventes buenos y malos respectivamente. El volumen excluido relacionado es B igual a 1 menos 2W entre KBT a 3. En los solventes pobres existe una temperatura en la cual las fuerzas atractivas y repulsivas se compensan entre sí, V es igual a 0, y el sistema se comporta como una solución ideal con partículas que no interactúan de volúmenes que desaparecen. Las condiciones bajo las cuales desaparece el segundo coeficiente virial a menudo se denomina condiciones Z. Bueno, aquí va un poco del movimiento browniano, ¿verdad? Que esto es antecedente de soft matter como tal, ¿verdad? Muchas de las atribuciones que es de soft matter es gracias a Albert Einstein, que empezó a estudiar lo que propuso Brown, ¿verdad? De las partículas de polen sobre el agua,
y qué hacía que se moviera, ¿verdad? Cómo predecía el movimiento. Algunas herramientas teóricas decisivas para poner bajo escrutinio la hipótesis atómica citada aquí de The Feynman Lectures fueron proporcionadas en el artículo de Einstein über die Wohn no puedo pronunciar esto, pero esto fue publicado en la revista hace 100 años, que comienza con la afirmación de que, de acuerdo con la teoría cinética molecular del calor, los cuerpos de tamaño microscópicamente visibles suspendidos en líquidos deben, como resultado de movimientos moleculares térmicos, realizar movimientos de tal magnitud que puedan ser fácilmente observados con un microscopio. Bueno, rápidamente esto se hizo evidente que los cálculos de Einstein podía aplicar hasta ahora misteriosas observaciones de gránulos de polen, danzantes y otras partículas pequeñas que fueron descritas por primera vez sistemáticamente por el botánico escocés Robert Brown, independientemente por su colega francés Adolphe Brongniart, y unos años más tarde, basándose en minuciosas observaciones de miles de partículas brownianas en su laboratorio de Sorbona, Jean Perrin finalmente puso fin al debate sobre la realidad de los átomos. Aunque se remonta a los antiguos griegos, este debate se había intensificado. Considerablemente hacia el cambio del siglo, lo que provocó el dictamen de Planck de que la aceptación de nuevas ideas científicas se produce mediante la extinción natural en lugar de persuasión de los oponentes, lo que a veces se denomina principio de Planck por filósofos de la ciencia. Pronto se comprendió que las leyes del movimiento browniano no pertenecen exclusivamente al ámbito de la física, sino también de la química, la biología y puede ser en la economía. Una vez que el polvo se hubo asentado, esto fue reconocido por un par de premios Nobel en física. Perrin fue recompensado por probar la realidad de los átomos, mientras que los químicos al mismo tiempo honraron a Svedberg por sus estudios de dispersión y por la invención de la ultracentrífuga. Más tarde Onsager para seguir cultivando la semilla por Einstein en 1905. Finalmente los economistas adoptaron las leyes del movimiento browniano como una herramienta útil para la valoración de opciones sobre sus acciones. A su debido tiempo para el centenario de su derivación por Bachelier. Nuestro mundo macroscópico, incluidos sus organismos vivos, reside en un mar inquietante de fluctuaciones. Es particularmente notable por la amplitud de su impacto durante los últimos 100 años. Las facetas de esta visión se han multiplicado continuamente, proporcionando una amplia evidencia de una revolución más lenta pero inconclusa. El movimiento browniano sigue siendo un paradigma principal en un desarrollo que parece yuxtaponerse a la revolución cuántica y la relatividad no más profundamente en los elementos, sino hacia la comprensión de los principios subyacentes al surgimiento de propiedades colectivas en conjunto de muchas partículas, y para la cual W. Anderson ha acuñado el mantra más es diferente, lo que significa en cada nuevo nivel de complejidad aparecen propiedades completamente nuevas, y la comprensión de estos comportamientos requiere una investigación que creo que es tan fundamental en su naturaleza como cualquier otra. Entonces aquí concluye mi presentación. De las conclusiones, ¿verdad? Soft Matter Physics nos ayuda
bueno, tiene muchas aplicaciones en física, química y biología, ¿verdad? Estudiamos materiales como líquidos, coloides, polímeros, y también ve sobre las propiedades de las materias, de cómo se autoorganizan. Entonces tiene muchas aplicaciones. Tiene aplicaciones hasta en cosas de la vida real. Entonces eso es una ciencia que va para el futuro. Se van a estar creando modelos en el futuro. Se usa en la computación cuántica y así. Y esta ciencia nada más se irá complementando con otras. Bueno, muchas gracias por su atención.